les cuesta un poco, no están tan familiarizados y es bueno despejar dudas y que esté claro algunos conceptos que a veces no parecen tan simples de entender. Lo primero que vamos a charlar es un poco referido a lo que es la práctica 2. Ahí en la práctica 2, ustedes tuvieron ejercicios de lo que son imposición o ver cómo influyen los impuestos en un mercado, los subsidios, los precios mínimos, los precios máximos. Primero que todo les quería hacer la pregunta, ¿ustedes conocen algún caso de impuestos al transporte en Argentina o de subsidios al transporte? ¿Se les ocurre alguno? ¿Tienen alguna idea? ¿Escucharon alguna noticia o algo al respecto? El boleto universitario, ¿no es uno? ¿El boleto universitario qué sería? ¿Un impuesto o un subsidio? Un subsidio. Subsidio, muy bien. Ahora les hago otra pregunta. ¿La tarjeta SUBE es un impuesto o un subsidio? ¿Qué piensan? Cuando yo pongo la tarjeta en el visor, en el colectivo. ¿Un subsidio? ¿Alguien dijo subsidio? Supongo que subsidio por el precio económico que tiene. Bien. ¿Por qué es un subsidio? Bueno, ahí podemos ver algunas cosas. Una cosa es lo que yo pago o lo que a mí me sale subir al colectivo, y es lo que yo veo en el visor, en la máquina de la SUBE, que acá en La Plata un boleto está aproximadamente 20, 22 pesos. Y otra cosa es lo que cuesta generar ese viaje, ¿no? Lo que cuesta proveer ese servicio. Sí. Pero yo para subir al colectivo tengo que comprar la tarjeta SUBE si no la tengo. Sí. ¿No sería un impuesto también? No, eso es un bien. Vos estás comprando un acceso al servicio público. No es un impuesto. Vos estás comprando el acceder al servicio. Como vos pagás un boleto, parte del costo de ese boleto es tener una tarjeta que te habilite a subir al colectivo o a cualquier medio de transporte. Lo que les decía es, una cosa es lo que yo pago, lo que sale de mi bolsillo, que es lo que yo cargo en la tarjeta, y otra cosa es lo que sale generar ese viaje. Entonces ahí tenemos algo que es costo y otra cosa que es precio o tarifa. La tarifa es lo que yo pago, lo que paga el usuario por el servicio. Si la tarifa es menor al costo, ¿qué está pasando? Si la tarifa es menor al costo, ¿qué está pasando? Hay un subsidio. Hay un subsidio. Hay un subsidio, correcto. Hay un subsidio. Hay un subsidio. Fíjense que hoy cuando subimos al colectivo o cuando subimos al tren, por ejemplo, hay un subsidio. Un boleto en colectivo a nosotros, la tarifa, la que pagamos, la que paga el usuario, el que sube, es alrededor de 22 pesos, más o menos. Ahora, ese viaje a toda la sociedad o poner ese colectivo en circulación, pagar todas las cosas que conlleva eso, seguros, repuestos, los choferes, la nafta y demás, todo eso cuesta aproximadamente 70 o más, 70 pesos o más. Entonces cada vez que nosotros ponemos la tarjeta SUBE en un visor lo subimos a un colectivo, nos están pagando aproximadamente 40 o 50 pesos de subsidio, a todos. Ahora, como dijo un compañero, disculpen que no me sé los nombres, creo que fue Lucas Cavigia, puede ser, que hablaste del boleto estudiantil. Del boleto. Bien. Ahora, ¿el boleto estudiantil sale lo mismo que un boleto que una persona que no tiene boleto estudiantil? ¿Alguno sabe cuál es la tarifa que un estudiante paga por subir al colectivo? Te cobran lo mismo, pero te cargan plata en la SUBE. Te cargan Entonces, plata en la si SUBE. estuvieras pagando. Claro, o sea, te dan una cantidad de viajes. Te dan una cantidad de viajes. O sea, lo que te están diciendo es, vos podés usar tantos viajes de forma gratuita. Básicamente es eso lo que te están haciendo. Fíjense que hay un subsidio aún mayor en algunos casos. Pueden ser, por ejemplo, los estudiantes, los veteranos de Malvinas, los jubilados. Ellos tienen, o los que tienen el boleto social, se llama, personas de bajos ingresos y demás. Ellos tienen un subsidio aún mayor que el que tiene una persona que no pertenece a ninguno de esos grupos
especialmente considerados en la legislación, ¿verdad? Esos tienen un subsidio aún mayor. Les subsidian prácticamente el total del boleto, suben gratis en algunos casos. Ese es el subsidio, o esa es la política, digamos, de subsidio más conocida en Argentina en el transporte. Lo mismo pasa con los boletos de tren. El boleto de tren aún tiene un subsidio aún mayor. Fíjense que un boleto de tren, hagan esta pequeña comparación. ¿Cuánto les sale si nos tomamos el tren? ¿Cuánto nos sale un viaje desde la estación de La Plata hasta Constitución? ¿Y cuánto nos sale ese mismo trayecto hacerlo en colectivo? Van a ver que la Creo que diferencia estaba a 15 pesos hace enorme. 2 años. Bueno, 10, 15 pesos. bueno, perfecto. Ahora, un boleto en colectivo para hacer ese mismo trayecto está arriba de los 100 pesos. Entonces ahí vemos que hay subsidios, pero hay subsidios en mayor cuantía en el tren. Hoy lo que pagamos cuando pasamos por la estación de tren y en la boletería con la SUBE es apenas un 2% o 3% de lo que sale generar ese viaje. ¿Sí? Si un boleto sale 15 pesos, aproximadamente puede estar saliendo, para no ser tan exagerado, puede estar saliendo 150 pesos ese viaje, como sociedad, como costo, ¿sí? Ahí también hay un subsidio en el transporte a este modo de transporte, al tren. La SUBE es la política de transporte, de subsidio al transporte más importante que tiene Argentina hoy en día, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas tienen una tarjeta SUBE, por lo tanto, si yo tengo una tarjeta SUBE y le cargo dinero y uso el medio de transporte y cualquier medio de transporte que tenga tarjeta SUBE, voy a tener algún subsidio o voy a estar pagando una tarifa menor al costo de transporte que sale prestar ese servicio. Pero también existen otras políticas de subsidio. ¿Conocen alguna otra política de subsidio en el transporte que no sea la SUBE? ¿Se les ocurre alguna? El combustible para los colectivos, las Muy empresas de bien. colectivo. ¿Quién dijo eso? Pablo, Muy bien. yo acá. Pablo Salvi. Ahí veo que Yo, te yo fui prendés. el impuesto del coso, de la SUBE. Bien. Vos decís, bueno, le doy plata a una empresa de colectivos para que compre, por ejemplo, gasoil, ¿verdad? Que funciona en la mayoría de los En colectivos. realidad, creo que Sí, le subsidian un porcentaje medido de kilometraje de recorrido. sí. En realidad lo que Ah, le subsidian se llama cupo al gasoil, se llama. Lo que le dan es, claro, le algo de dicen, eso había escuchado. exactamente, eso es un subsidio también. Acá vamos a ver la diferencia entre subsidios. Eso es un subsidio. ¿Qué es el cupo al gasoil? El cupo al gasoil básicamente lo que nos dice es, vos tenés una empresa de colectivos, yo a vos te voy a dar una cantidad de litros de gasoil que sirven para hacer tantos recorridos en esa flota de colectivos que vos tenés. Esto, en vez de pagarlo, el litro de gasoil, que en vez de estar pagándolo, no sé, que sale 90 pesos, te lo voy a estar dejando a 60 pesos. Por poner un ejemplo, no me acuerdo los números, porque eso va cambiando día a día. Sí, sí, sí. Entonces, ahí lo que le está diciendo es, para todos estos litros de gasoil que vos necesitas para hacer estos recorridos, yo te voy a estar pagando 30 pesos de lo que sale el litro de gasoil. Ese subsidio que el Estado le está dando a estas empresas, ¿es un subsidio a qué? A la empresa. A la empresa. Y de acuerdo a lo que ustedes a lo que estamos viendo en las prácticas, ¿qué significaría eso? ¿Cómo lo traducen? ¿Productores, consumidores, oferta, demanda? ¿Qué sería? Seríamos, el productor sería la empresa porque es la que genera Perfecto. Entonces el sería un transporte subsidio, y claro, nosotros los consumidores. exactamente. El consumidor sería el usuario, el caso anterior que vimos, Claro. ¿verdad? Cada vez que yo me subo al colectivo y pongo la SUBE, me están subsidiando, el Estado está subsidiando a la demanda. Cada vez que que el Estado le da un cupo de gasoil a una empresa de colectivos, por ejemplo, está subsidiando a la oferta, le está dando plata al productor para que genere ese viaje. Entonces ahí tenemos lo primero que charlamos,
que es subsidios a la oferta y a la demanda. ¿De qué dependen? Depende a quién le doy ese dinero. ¿A quién le doy el dinero en términos monetarios, verdad? Yo con la SUBE le estoy dando la plata, por ejemplo, en el caso que charlábamos recién de los estudiantes, le estoy poniendo dinero en la SUBE a determinados estudiantes. Subsidio a la demanda, usuarios del transporte que son estudiantes y que necesitan utilizar el medio de transporte. En el otro caso, le estoy dando plata a la empresa para que pueda generar esos viajes y la gente pueda tener frecuencias o pueda no espere tanto los colectivos y demás. Esos son los dos casos más importantes de subsidio a la oferta y a la demanda. ¿Conocen algún otro, en algún otro modo de transporte? ¿Subsidios? En los autos eléctricos no sería un subsidio, pero sí alguna desgravación. O sea, si es un auto eléctrico o híbrido, cobra menos impuestos. Sí, hay también. No es un subsidio en sí, aporte. pero Sí, es paga un menos subsidio. impuestos. Sería un subsidio porque si el auto no es eléctrico, vos pagarías ese impuesto. O sea, Claro, es un está bien. subsidio porque lo que está diciendo, o sea, está generando un efecto positivo, ese precio más barato del vehículo, que sería que no contamine tanto ese auto, ¿verdad? Esa sería la idea de por qué estoy subsidiando a un tipo de vehículo y a otro no, ¿verdad? Claro, un montón de empresas en el país empezaron a traer autos híbridos porque los pueden vender más baratos que un auto normal. Bien, Pero no ese es sería que sí. se graba menos o que se subsidia la compra. Porque capaz que no lo conozco bien el tema, pero capaz que subsidian al que compra o desgravan, o sea, menos al productor, que sería, no sé, Toyota con el auto Bueno, eléctrico. no. En realidad hay dos, pueden pasar dos cosas. La Porque primera que habla puede del costo de pasar, importación. bueno, no, por eso, vamos a diferenciar. Un impuesto es distinto a aranceles de importación o exportación. No funcionan igual en el análisis que nosotros estamos haciendo. Vamos a suponer que no existe la exportación y la importación, que todos los vehículos se fabrican acá, eléctricos o no eléctricos. ¿Existiría un beneficio, que era lo que decíamos recién, si yo hago que el vehículo que es eléctrico pague menos impuestos? ¿Sí? Solo por el hecho de ser eléctrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene algún beneficio sobre la sociedad, medioambiental en este caso, que hace que a la sociedad le convenga esa situación de que pague menos impuestos y que se produzcan más autos de ese tipo. Después está otra cosa que es lo que venían diciendo recién, es a quién le doy ese subsidio, si al productor o al consumidor. Una opción sería decirle, bueno, al que quiera comprar un auto, le voy a dar cierto dinero por comprar auto eléctrico, y otra puede ser, voy a desgravarle, voy a sacarle impuestos a los productores de autos eléctricos. Y esos serían dos tipos de subsidio. Un subsidio a la demanda, darle dinero para que compre un vehículo, o un subsidio a la oferta, al productor, incentivar la producción, siendo que un vehículo eléctrico tendría menos impuestos que un vehículo a combustión, ¿verdad? Esos serían dos tipos de subsidios dependiendo a quién afecte o a quién vaya dirigida la política, si a los productores o a los consumidores. Pero básicamente lo que pasa o lo que se genera es que hay un precio menor de ese auto o de ese vehículo, ¿sí? Pero los Sí, impuestos, o sea, ponele, en sí. ese caso, o sea, no es que es para todos los vehículos tienen el mismo impuesto, sino que tienen para combustión, o sea, para motor diésel o motor lastero son diferentes. Y para motos también. En ese caso podría decir también, están subsidiando a las motos porque los impuestos para las motos son menores que de los autos. Los impuestos en realidad, ten en cuenta que los impuestos, sobre todo los grandes impuestos acá en Argentina, son al valor, no son en términos, en cantidades fijas. Claro. ¿Sí? Entonces el impuesto en términos relativos sería igual. O sea, un impuesto del 21% es igual para todos los productos. O sea, un auto que valga 1.000.000 de pesos o una moto que valga 10.000 pesos. Si el impuesto es 21%, el impuesto es igual en términos relativos. La única diferencia es el valor absoluto del bien.
pero la imposición o la alícuota es la misma, ¿sí? Entonces, en ese Sí. sentido, el impuesto es igual, ¿sí? Otra cosa distinta es cuánto recaudo o cuánto voy a obtener por ese impuesto, porque al ser el valor absoluto distinto, las cantidades también van a ser distintas de recaudación. Pero no significa que no sean, eso no significa que el impuesto sea distinto. La mayoría de los impuestos, por ejemplo, acá el IVA, que conocemos todos y que todos lo sufrimos un poco, es 21% prácticamente para todos los productos. Ese impuesto es igual para todos los productos, pero es un impuesto al valor, al porcentaje, es un porcentaje del valor de venta del producto o del servicio. Igual creo que habían diferenciado el IVA para las gaseosas si no tenían Sí, azúcar o algo así. existen, esos son incentivos, o sea, serían como no es un subsidio, pero al pagar menos impuestos actúa como un Eso te subsidio, iba a ¿verdad? preguntar. Sí, Ah, actúa como un subsidio. Yo le estoy o diciendo, sea, antes pagaba 21, ahora vas a es pagar un 10. incentivo. Es un incentivo, pero tiene el mismo efecto. O sea, le podemos decir reducción de impuestos tendría el mismo impacto que subsidio, en el sentido de Ah, que genera el mismo efecto. No es lo mismo, pero genera el mismo efecto, ¿sí? ok. El tema de los parques industriales también, ¿no, Nacho? Donde tienen menos impuestos las empresas. Claro, existen también, se llama ley de promociones de parques industriales, que lo que hay son beneficios por instalarse en determinados lugares. ¿Por qué hay beneficios ahí? Porque es mucho más fácil proveer servicios, por ejemplo, de luz, gas, caminos en mejor estado y demás, a un lugar donde estén concentradas todas las industrias, que empezar a proveer servicios y demás en diferentes lugares de una ciudad. ¿Alguien quiere participar o se escucha alguien ahí? No, lo que decía es lo siguiente. Eso lo que tiene en economía se llama economía de aglomeración. Es mejor que estén todas las industrias juntas en un lugar porque generan menores costos o economía de escala, para ponerlo en términos de lo que estamos viendo acá, economía de escala en cuanto a los servicios, el transporte y demás, que tener todas las industrias desperdigadas en una ciudad, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la política del Estado? Decir, bueno, si ustedes se instalan todos en este lugar, van a pagar menos impuestos, ¿sí? Ese es un ejemplo también claro de por qué a veces se promueven ese tipo de políticas para algunos tipos de industrias o demás. Volviendo al tema del transporte, les voy a hacer una consulta, a ver si alguno está al tanto. ¿Alguno toma vuelos, aviones en Argentina? Sí, ¿no? ¿Alguno ha viajado? ¿Qué creen? ¿Que la tarifa de aviones tiene impuestos o tiene subsidios? Un ¿Cuál es montón su de opinión al impuestos respecto? y tasas. Impuestos y tasas, que no es lo mismo, pero vamos a suponer que es como un impuesto actúa. ¿Ustedes creen que no tiene subsidios el impuesto a el transporte aéreo? En su percepción, no tiene por qué saberlo, pero les pregunto eso. Sí, tiene subsidio. Sí, hay empresas que sí tienen, como aerolíneas. Bien. Flybondi y todas esas promociones que había también no se manejan con subsidio. Bueno, ahí a eso quería llegar. El transporte aéreo tiene impuestos y tiene subsidios. ¿Y cómo puede pasar eso? Y bueno, puede pasar porque Argentina a veces es medio complicado de explicar y por un lado le estamos sacando plata a los pasajeros, pero por otro lado le inyectamos plata, por ejemplo, a la empresa de transporte aéreo de bandera, Aerolíneas Argentinas. Entonces, las dos respuestas son correctas. El transporte aéreo en Argentina tiene impuestos y tiene subsidios. Ahora les quiero preguntar una cosa. Si ustedes analizan y ven cómo cambiaron los precios de los pasajes aéreos de 2016, cuando irrumpieron las líneas low cost, para atrás, ¿aumentaron o bajaron los precios o la tarifa o el costo de un boleto aéreo? ¿Qué les parece? ¿Es más barato viajar o es más caro viajar que antes? Que existan las low cost.
No sé muy bien, pero yo supongo que más barato por el tema de la competencia. ¿Cómo? Bien. Antes que exista aquel que no te escuché. Las low cost, las empresas de bajo costo. Flybondi, JetSmart, estaba Norwegian también, ahora no está más, pero ¿antes era más barato o más caro viajar en avión? Antes que aparezcan esas empresas. Antes era más caro. Más Antes era caro. Más caro. Están todos de Bajaron el acuerdo en que era precio más de caro. competencia. Bien, esa puede ser una posibilidad. Mayor competencia, menor precio. Eso es lo que ustedes vieron en las prácticas, ¿verdad? También puede pasar algo que también vieron en las prácticas, que es políticas de precios máximos y precios mínimos, ¿sí? Aerolíneas, antes que existan las low cost, antes que aparezcan y estén en Argentina las low cost, había políticas de precios mínimos. Argentina, Aerolíneas no podía ofrecer un boleto a Córdoba por 1.000 pesos. Había un precio mínimo que tenía que respetar, que creo que era 4.000 o 3.000 pesos, no me acuerdo ahora, en 2016, antes que aparezcan las low cost. Entonces, claro que no había pasajes baratos, había una legislación que impedía que haya un precio, menor, o la legislación Un lo que precio planteaba es que había competente. un precio, podemos decir que es competencia, pero decir, bueno, hay un precio que es el mínimo que ustedes pueden ofrecer. O sea, 3.000 pesos, viaja a Córdoba, 3.000 pesos. Cuando aparecen las low cost, se saca esa legislación, esta legislación del precio mínimo, y cualquiera podía ofrecer un boleto al valor que quisiera, ¿sí? Y ahí es donde ustedes bien dicen que ahora viajar es un poco más barato. Bueno, esa legislación lo que hizo fue sacar ese precio mínimo y ahora se ofrecen boletos o pasajes de avión a precios menores a los que se ofrecían antes. Esa es una política de precios mínimos, como ustedes vieron en las prácticas, ¿sí? ¿Conocen alguna otra política de precios máximos y mínimos? No hablo del transporte, porque en transporte tal vez no hay tantas, pero en el supermercado, por ejemplo, ¿qué políticas hay de precios máximos o mínimos? La de precios Precios cuidados. Precios cuidados. Precio, cuidado. Precios cuidados, ¿qué es? ¿Política de precios máximos o precios mínimos? Máximos. Máximo. Máximo. ¿Qué ven que pasa cuando hay políticas de precios máximos? ¿Qué noticias ven cuando aparece? No hay stock. No Claro, hay no hay stock. stock en el supermercado. Aumenta la A veces Porque demanda. no nadie hay. quiere vender a ese precio porque no pueden reponer. O sea, Esa es dentro eso es una posibilidad, o sea, el costo es más caro producirlo de lo que sale venderlo, podría ser una posibilidad. La otra es que todos lo consumen, que alguien escuché que dijo aumento la demanda. Entonces, están las dos posibilidades, pero es correcto. O sea, esa es una política de precios máximos. Fíjense que el resultado es que no haya o que no esté disponible ese bien para el consumo, ¿sí? Política de precios máximos en el transporte, ¿hay alguna? ¿Se les ocurre alguna? ¿Ninguno? ¿La tarjeta sube? ¿No es una política de precios máximos? ¿Puede una empresa de colectivos decir yo ahora voy a cobrar el boleto más barato o más caro? no, ¿O no porque puede? eso No puede. surge de un convenio, ¿no? De un acuerdo. Justamente, ahí lo que hay es una obligación de respetar un precio para todos los medios de transporte, de autotransporte urbano del AMBA, por ejemplo. Y por eso, fíjense que todos los colectivos que ustedes toman, en las líneas municipales, en un caso, provinciales o nacionales, tienen el mismo precio. Varía muy poquito, es por algunas cositas, pero fíjense que ustedes se toman acá en La Plata, el norte, el sur o el oeste, y el precio es el mismo, y son empresas distintas, ¿sí? Entonces ahí también hay una política de precio. Hay una política de que el precio o la tarifa tiene que ser igual. Eso también es una política de precios. Esos son algunos casos importantes de precios máximos y mínimos. Otra política de precios... Sí. Ignacio, perdón, hubo una política, no sé si sigue todavía en Aeroparque, que los taxis no podían cobrar más de tanto hasta cuando te llevan de Aeroparque hasta tu casa.
vos contratabas el viaje del taxi y ya te llevaste a tu casa por tal precio, y los tacheros se quejaban de que era poco. Era poco. Eso También eran eso es precios una... máximos. Sí, la verdad no conozco la reglamentación o la Sí, creo que hace legislación 2 años. respecto a eso, pero sí, he escuchado algo que hay cierta, digamos, cierto acuerdo de un valor para ese tipo de viajes, sí, sí, sí. Bueno, esas son todas políticas de precios. Otras políticas de precios, algunos mercados que están un poco más liberados, fíjense ahora, por ejemplo, el de los ferries, lo que es Buquebús, Colonia Express y demás, esos no tienen muy poca política de precios, fíjense que hay mucha diferencia entre lo que sale un viaje a Colonia en cualquiera de las 3 empresas que hoy están disponibles, ¿sí? Ahí no hay una política muy regulada en cuanto a precios máximos y mínimos y demás. Es bastante libre el mercado en ese sentido. Otra política importante de precios mínimos en el país, que siempre, siempre genera ciertos roces y demás, es la política de precios mínimos del salario vital y móvil. ¿Alguno escuchó hablar del salario vital y móvil alguna vez en la tele? Que siempre se Sí. discuten de cuánto es, si es poco, si es mucho y demás. Bueno, esa es una política muy importante porque tiene uno de los precios más importantes de la economía es el salario, ¿verdad? Entonces el salario mínimo vital y móvil lo que hace es decir, bueno, por esta cantidad de horas, lo mínimo que puedes cobrar, no importa el trabajo que sea, va a ser esta plata. Esa es una política de precios mínimos, de salario mínimo. Profe, Sí, otra no sería también el barril criollo que hicieron para la estación de servicio, que no pierdan bien, plata, que les dieron un bien. precio. Hay precio sostén o precio mínimo, también se le dice, es lo mismo para para el barril de petróleo producido en Argentina. Como dice el compañero, ¿qué pasa? A veces las fluctuaciones en el precio internacional del petróleo hace que el costo de producir un barril de petróleo en Argentina sea muy alto respecto a lo que sale, lo que podría salir comprarlo en el mercado exterior. Entonces lo que hacen es generar un precio que sea estable en el tiempo para que no, digamos, haya tantas fluctuaciones en la producción local de petróleo. Tengan en cuenta que son el petróleo, sobre todo para las provincias patagónicas, es muy importante, pues, digamos, no sé si algunos del sur o demás, mueven mucho la economía de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz y demás. Entonces, al haber muchos cambios de precios, eso puede afectar mucho la producción y resentir mucho de las economías regionales, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es mantener un precio sostén del barril de petróleo para que se pueda mantener la producción constante o más o menos constante en el tiempo. Bueno, bien, conocen bastante políticas de precios máximos y mínimos. Y en Argentina, En Argentina hay unas cuantas, ¿no? ¿no sabe qué pasa Tocó mañana? precios negativos el pasado. No se escuchó, no sé quién me habló. El petróleo del año pasado tocó precios negativos internacionalmente. Sí, en realidad el concepto de precio negativo no existe. Lo que ¿Cuál? hay es esos son mercados futuros, se llama eso. Eso es muy, muy, muy financiero, ese concepto. Lo que dicen es que el precio del barril en el futuro va a valer tanto. Ahora, si el barril moverlo de un lugar a otro sale 10 pesos y el precio del barril sale 5, yo no puedo decir que el precio del barril va a valer menos 5, porque tiene un costo de transporte. En realidad, el barril va a valer 5 dólares o 5 pesos. Entonces, a veces lo que se decía es que era el valor negativo, pero no existe el valor negativo. Yo a veces en las prácticas, más adelante en la materia, le pongo, no existen los precios negativos, no existe como concepto eso. En economía siempre se trabaja en el cuadrante 1, cantidades y precios positivos. Lo máximo que puede pasar es que un precio sea 0, pero no existen precios negativos, como tampoco existen cantidades negativas, ¿verdad? Pero sí, esas cosas pasan en los mercados financieros, pero no tienen aplicación en términos económicos. Eso es lo que quiero que quede bien claro.
Brillante. Bueno, ¿cómo? No, qué bien, qué brillante. Perfecto. No, Explicación. pero sí, recuerdo esa noticia y un poco cuando uno indaga es eso. Es decir, bueno, el precio menos el costo de transporte da negativo. Bueno, no, en realidad el precio de un bien es este, pero esa sería la explicación de esa nota o esa mención. Bueno, eso es un poco los temas de precios máximos, mínimos, subsidio a la oferta, subsidio a, a la demanda. Impuestos creo que conocen más porque es algo que nos toca más de cerca en general en nuestra vida cotidiana. Creo que, no sé si alguno quiere que charlemos un poco sobre impuestos, tiene alguna duda de impuestos en el transporte. Lo único que les voy a decir es que los impuestos en el transporte generalmente están vinculados a los impuestos en los combustibles. Disculpen. En general, la mayor fuente de recaudación de impuestos al transporte está en los impuestos al combustible, impuestos al gasoil, impuestos a la nafta, que sirven sobre todo para financiar obras de infraestructura, viales, ferroviarias y algunas, según algunas reglamentaciones, obras hídricas. Y generalmente esos impuestos son los que... Una pregunta. Sí. ¿Los peajes serían un impuesto al transporte? En realidad el peaje, sí, no sería un impuesto porque en realidad el peaje, el concepto de peaje, esto es importante porque a veces se confunde, el concepto de peaje está asociado más a una tasa o un servicio. Yo te cobro un peaje por un servicio que te estoy prestando. Yo no te puedo cobrar un peaje porque sí, te cobro un peaje porque tenés un servicio de ambulancia, un servicio de seguridad en la autopista o en el camino, un camino en el cual no vas a tener baches o no vas a tener una banquina o la posibilidad de llamar un SOS y demás. Ese debería ser el precio del peaje. Actualmente eso no se cumple mucho en la legislación, pero si uno lee la legislación y dice, ¿por qué te tengo que cobrar un peaje? Por un servicio que te estoy prestando por transitar en un determinado camino. Claro, no Por lo sería tanto, no sería un impuesto, sería una tasa o una retribución por un servicio que te estoy prestando. ¿Sí? Esa diferencia es muy importante. O sea, un impuesto, como la palabra lo dice, es una imposición que te hago. No te tengo que dar nada a cambio. Soy el Estado y tengo que tener que pagar esto. Una tasa es un servicio que yo te estoy prestando por circular, por ejemplo, con el peaje, por circular por determinado camino. Y ese peaje o esa tarifa de peaje tiene que estar en concordancia con el servicio que presto. Entonces, el peaje en ese caso no sería un impuesto, sería un pago por un servicio. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre impuestos del transporte o demás? ¿O alguna duda sobre el tema de impuestos? Yo te quería consultar con respecto en realidad a subsidios. Por ejemplo, la beca de transporte que da la UNLP bueno, que puede ser como en colectivo o de bicicleta, también son subsidios más focalizados, digamos. Claro, se llama exactamente Lucía, ¿no? Sí, Lucía. Sí. Exactamente, la idea de los... O sea, pensemos esto, ¿no? Cuando hablamos de subsidios, en realidad estamos hablando de que hay una política que a nosotros nos permite identificar ciertas personas o grupos de personas que están necesitando algo. Yo no le puedo dar un subsidio a todos. Pues si yo le doy un subsidio a todos, en realidad no le estoy dando un subsidio a nadie. ¿Me entienden? Entonces la idea de los subsidios va con lo que vos planteás, la idea de focalizar, de definir determinados grupos de personas que están necesitando o le está faltando algo. En Argentina por muchos años esa idea de subsidios se abandonó y fíjense que, por ejemplo, había subsidios a la luz a personas que vivían o que usaban esa luz o esa energía para climatizar una pileta. Es decir, ¿cómo les voy a estar pagando o cómo como sociedad vamos a estar pagándole a una persona para que caliente el agua de su pileta? ¿No? Me parece algo muy lógico. Esos son subsidios generalizados. Ahora, sí parecería lógico darle un subsidio monetario o un subsidio en cantidad de energía a una persona que no tiene gas natural en su casa y que tiene que usar la energía para
calentar agua o para bañarse o para cocinar. Entonces la idea de los subsidios, sí, recurriendo a las buenas prácticas económicas o a la idea de utilizar bien, de forma eficiente, el dinero que disponemos como sociedad, sí necesariamente tiene que estar vinculada a la focalización de los subsidios, detectar los grupos de personas que necesitan ese servicio o ese bien o lo que sea, o dinero, podría ser también, para dárselo solo a ellas y no a todo el resto de la sociedad, ¿verdad? Esa es la idea de subsidios. No sé si respondí tu pregunta, Lucía. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, tengan en cuenta también, esto no lo dije, pero creo que se desprende lógicamente de lo que estamos charlando, es que para que haya un subsidio tiene que haber un impuesto, ¿no? La plata no se fabrica sola. Por lo tanto, si yo quiero dar un subsidio de 100 pesos, le voy a tener que sacar 100 pesos a alguien a través de un impuesto, ¿verdad? Entonces, ahí hay cierta, digamos, dos caras de una moneda, que sería, si yo quiero dar un subsidio, primero le tengo que cobrar un impuesto a alguien. En ese sentido, siempre lo que se plantea, como recién mencioné lo de los subsidios, que están vinculados a grupos de personas que están necesitando algo, generalmente los impuestos en sociedades normales o que funcionan de determinada manera o funcionan relativamente bien, los impuestos van dirigidos a las personas que tienen una mayor capacidad contributiva o una mayor cantidad de ingresos, ¿verdad? Y a esas personas o a esas empresas es a quien debería apuntar la política de impuestos. Eso es un poco la forma de, digamos, correcta de imponer y de subsidiar en un sistema económico. Como vimos acá en Argentina, eso no pasa, o no siempre pasa así, digamos, para no ser tan duros. A veces las cosas no son tan simples. Fíjense que en el transporte hay como una idea de respetar esto, pero como les mencionaba anteriormente, hoy cualquiera que use el transporte público tiene un subsidio. Entonces eso no necesariamente es algo bueno. Ahora, sí podría ser bueno o sí podría plantearse como una buena política, una política positiva de decirle, bueno, a las personas que ganan menos, como pasa hoy, a las personas que ganan menos del salario mínimo vital y móvil, le voy a dar boletos gratis para que puedan ir a trabajar y no tenga que pagar el boleto. A los estudiantes le podría dar, como pasa ahora, un subsidio para que puedan ir a estudiar, pensando que una persona que estudia en el futuro va a tener una mayor capacidad digamos, de generarle ingresos a toda una sociedad, a sí mismo y a toda una sociedad. O sea, estoy teniendo un beneficio por darle ese subsidio, ¿me entienden? Un beneficio futuro. Bueno, con los jubilados también pasa eso, como mencioné anteriormente, con los veteranos de Malvinas y con algunos otros grupos, las personas con discapacidades diferentes y demás también tienen subsidios. Esas Ahí tendría que políticas, estar trabajando Ignacio con el tema del excedente del consumidor. claro, bueno. Entonces ahí los chicos ven lo que estuvieron viendo del excedente consumidor, que ahí con el excedente consumidor ustedes pueden ir diferenciando las demandas. Exactamente. Recuerden que, como explicó la profe en las clases, el excedente del consumidor básicamente es una idea teórica de decir, bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por este servicio? O sea, ¿cuánto ustedes están dispuestos a pagar, no sé, por ir desde su casa hasta la facultad? ¿Cuánto están dispuestos a pagar en el servicio colectivo? Cuando el precio que yo estoy dispuesto a pagar no es el mismo para todas las personas, el excedente del consumidor para cada uno de nosotros no va a ser el mismo necesariamente. Esa sería como la explicación, digamos, en un ejemplo normal de qué es el excedente del consumidor, ¿verdad? Fíjense que hoy el precio del boleto de colectivo es 20, 22 pesos, pero no todos estamos dispuestos a pagar 20, 22 pesos. Capaz que algunos estamos dispuestos a pagar mucho más y otros tal vez no necesariamente están dispuestos a pagar 20 o 22 pesos. ¿Me entienden? Ese sería el precio o la tarifa que existe hoy versus
los posibles excedentes de los diferentes consumidores. Eso es un poco la... Sí, no sé si alguien habló. Sí, una consulta. Volviendo un poquito Sí. atrás sobre los subsidios que decías que para que haya un subsidio debe haber un impuesto. Sí. Si no fuera así, ¿eso se traduce en otra cosa, ese subsidio, en lo que se llama inflación o algo así? Bueno, eso ya tiene que ver un poco más con lo que es la política económica. Las únicas dos formas de financiarse de una sociedad como de una familia es o recaudo impuestos o tomo deuda. Un país básicamente funciona de esa manera. En algún momento eso se acaba, la deuda se acaba y voy a tener que recaudar impuestos. Si esas son las únicas dos formas de financiar. Si yo quiero pagarle un subsidio a alguien, voy a tener que pedirle plata prestada a alguien o a algún organismo o sacarle plata a alguna otra persona de esa sociedad. En una familia pasa eso. También o genero ingresos o le pido plata al banco o a algún amigo o a alguien. Bueno, si tengo una serie de gastos y demás. Lo que vos planteás de política económica, yo no me quiero meter ahí, pero sé que es un tema que a veces está vinculado a que emitir dinero genera inflación. Creo que te referís a eso, que es un tema bastante, digamos, o es algo que se escucha generalmente en la tele. Lo único Sí. que voy a mencionar acá es que existen muchas teorías que explican la inflación, el crecimiento de los precios. Una es la que vos mencionás, emitir dinero genera inflación, pero existen otras teorías económicas que explican que la inflación es por otros motivos. Puja distributiva, mercados concentrados, falta de divisas, una serie de temas que son más de economista que de, digamos, de lo que estamos viendo acá, pero sí es una de las razones puede ser la que vos mencionás. Perfecto. No sé si quedó claro. Gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, esto era un poco lo de impuestos, subsidios. No sé cómo estamos de tiempo, pero me gustaría hablarle un poco de costos. Ya hablamos un Tenés poquito 30 de lo... minutos más, Nacho. Bien, bárbaro, gracias Lola. Ustedes ya vieron un poco de lo que son los costos. Lo primero que me gusta siempre decir, que ustedes ya vieron, es que, y que esto es importante en el transporte, es que precios, tarifas y costos son tres cosas que pueden ser distintas, como ya vimos recién. La tarifa es un precio que impone el Estado para un servicio. El costo es lo que nos genera o nos cuesta a todos como sociedad generar ese producto o ese servicio, y a veces pueden ser distintos. En los casos que nosotros estamos viendo pueden ser distintos porque hay impuestos y hay subsidios. Y eso hace que sean diferentes los costos de los precios y de las tarifas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen alguna de estas palabras, pueden ser sinónimos o no, y es importante que ustedes entiendan esa diferencia, ¿sí? No sé si alguien quería decir algo. Bueno, yendo a lo que es costos, hay diferentes tipos de costos en economía. Ustedes ya vieron algunos, los costos de oportunidad, ustedes ya tuvieron economía también. Sí, ¿no? Tuvieron la materia de economía. Sí. Los costos de oportunidad son los primeros que aparecen. El concepto de costo de oportunidad, no sé si se los tengo que explicar o todos lo tienen bien en claro. Para poner algún ejemplo bien simple, que la profe también lo suele poner, la idea de que ustedes se reciben, terminen la facultad y les llegan 2 trabajos, o actualmente están sin trabajo y les llega un trabajo, el costo de oportunidad, les llega un trabajo, una oferta laboral de ganar, no sé, 50.000 pesos por mes. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de ese trabajo? Si hoy no tienen trabajo, por ejemplo. ¿Alguno se anima a decir cuánto sería el costo en términos monetarios?
Cero. Cero sería, Cero. correcto. Correcto, sería cero. ¿Por qué? Porque hoy no tienen trabajo. Ahora, si ustedes tuvieran un trabajo, ¿cuál sería el costo de oportunidad si le ofrecen un trabajo de 50.000 pesos? La diferencia entre los salarios. La diferencia entre el salario del trabajo actual y el trabajo que le ofrecieron. ¿Eso están diciendo? ¿No sería mi salario el que dijo, el del trabajo que dejó? Exactamente. Sí. No, quería ver a ver si era lo que me decían. El costo de oportunidad es lo que yo dejo de percibir, ¿sí? No es la diferencia, es lo que yo dejo de percibir. Si yo tengo un trabajo de 20.000 pesos y me ofrecen uno de 50.000, mi costo de oportunidad van a ser esos 20.000 pesos, ¿sí? Que es lo que yo estoy cobrando hoy. ¿Por qué es un costo de oportunidad? Porque yo lo que hago es tomar un trabajo de 50.000 y por tomar ese trabajo tengo que dejar de percibir esos 20.000 pesos que percibía antes, ¿sí? Entonces ese sería el costo de oportunidad, ¿verdad? Una pregunta respecto a esto. Si yo tengo un trabajo, a ver qué me dicen. Si yo tengo un trabajo hoy que me pagan 50.000 pesos y me ofrecen un trabajo de 30.000 pesos y lo acepto el trabajo de 30.000 pesos, ¿cuál es mi costo de oportunidad? $20.000. ¿Por qué? Porque dejas de recibir ese dinero, digamos. No, el costo de oportunidad son los 50.000 pesos que dejo de percibir. Recuerden que yo estoy tomando un trabajo de 30.000 pesos y dejo un trabajo de 50.000 pesos. El costo de oportunidad es lo que dejo de percibir por tomar ese trabajo. Si yo tomo una oportunidad y dejo otra, lo que yo estoy dejando por tomar eso es el costo de oportunidad. Puede ser mayor o menor, no sería lógico. El ejemplo que le estoy dando es irracional. Nadie deja un trabajo de 50.000 pesos y agarra uno de 30.000. Lo que le estoy tratando de explicar es que ese sería también el costo de oportunidad, ¿me entienden? Esa es un poco la idea de lo que es el costo de oportunidad. Los costos de oportunidad bien entendidos de forma racional, como ustedes entendieron en economía, no pasarían con un ejemplo como el que yo les planteé recién, pero sí sepan que eso es así. Ese es el primer tipo de costo que es importante entender y ejemplificar porque lo van a trabajar y lo van a usar en bastantes prácticas, sobre todo en las del final, para hacer las evaluaciones de proyecto, donde básicamente cuando hacemos evaluación de proyecto, lo que decimos es, ¿me conviene hacer esto o me conviene hacer lo otro? Y ahí aparece el costo de oportunidad. Ese sería el primer costo que vamos a ver. Disculpen. Después existen diferentes tipologías de costos. Seguramente ustedes ya lo vieron en materia de economía, pero existen costos variables, costos fijos, costos de largo plazo, costos de corto plazo. No sé si eso ya lo vieron o estudiaron sobre esos temas. ¿Los conocen? Todavía no vieron eso, ahora viene todo el tema de costos, pero como ya viene, podés conectarlos. Y después viendo el tema de economías de escala. Bien. Pero tenés clarito. Para hacerlo bien práctico en términos de transporte y un poco que ustedes lo vean en concepto, la idea de costos de corto y largo plazo para una primera tipología tiene que ver con la posibilidad de poder utilizar ciertos recursos productivos en un periodo corto o utilizarlos en un periodo largo. Cuando yo puedo utilizar todos los recursos productivos, voy a decir que los costos, voy a poder hacer cualquier combinación de costos y generar cualquier cantidad de producto. En el corto plazo, a veces ciertos recursos productivos no se pueden modificar. ¿Por qué? Porque hay escasez, o porque no están disponibles, o porque son excesivamente caros,
Y para darle un ejemplo en el transporte, que a veces está bueno, en un momento en Argentina, en el mercado aéreo, y a veces pasa, a veces se escucha, hacen falta pilotos. No hay pilotos, no hay pilotos que puedan hacer servicios comerciales de transporte aéreo. En ese caso, si yo tengo una empresa productora de viajes, una línea aérea, por ejemplo, en el corto plazo, y no tengo pilotos, en el corto plazo, el factor trabajo, el factor pilotos, no lo puedo modificar si no hay pilotos. Entonces no voy a poder generar una mayor cantidad de viajes porque no tengo pilotos. Eso sería un costo en el corto plazo, un costo, un recurso productivo que está fijo, ¿verdad? Ese es un caso que a veces se da. Fíjense que a veces hay protesta de los pilotos y uno dice, ¿cuánto gana un piloto, no? Nadie vio en las noticias que a veces salen, cuando hay protestas gremiales, dice, no, un piloto gana 200.000 pesos, 300.000 pesos, parece que ganan un montón de plata. Bueno, eso tiene que ver con la escasez. Al haber pocos pilotos, ganan mucho dinero. Pero a veces se ven en las noticias que parece que ganan mucho, pero en términos relativos no parece tanto porque no hay tantos pilotos en el sistema. Entonces, al ser un recurso escaso, a veces eso impide que una empresa genere la cantidad de viajes que desee. Ese es un caso en el transporte de un recurso productivo que está fijo. Otro tipo de costos son los costos variables y los costos fijos. En el transporte, si yo tengo una empresa de colectivos, como estamos charlando, ¿cuáles costos consideran que son fijos y cuáles variables? Yo tengo una empresa de colectivos. ¿El combustible es un costo fijo o es un costo variable? Fijo. ¿Por qué fijo? Si alguno se anima, me tiene que decir por qué. ¿No depende del precio del mercado de los combustibles? Los costos son precios por cantidades, ¿verdad? Un costo es un precio por una cantidad, ¿sí? Yo tengo un precio que puede ser fijo, el precio puede ser fijo, y el costo va a ser fijo o variable si depende de algo. Un costo es fijo si no depende de lo que yo produzco. Y un costo es variable si depende de lo que yo produzco. Si aumento mi producción, va a aumentar mi costo. Eso es un costo variable. Les hago una consulta. Supongan que yo tengo una empresa de colectivos y le estoy pagando a una persona administrativa por 8 horas de trabajo. ¿Eso va a depender de la cantidad de viajes que haga yo en el colectivo o no? Lo que le pago a esa persona. No, va a ser fijo. No. Va a ser fijo, exactamente. Entonces ese es un costo fijo. No depende de lo que produzca yo como empresa de colectivo. ¿Sí? Ahora les hago otra pregunta. Supongamos que yo estoy alquilando una oficina. ¿Va a depender de la cantidad de viajes que haga? ¿El costo de alquiler de la oficina? No. No. No, entonces es un costo fijo. Los costos variables van a depender de la cantidad de bienes o servicios que produzca esa empresa. Ahora supongamos que yo le pago, este es un ejemplo que a veces me gusta darlo, supongamos que yo a una persona, a un colectivero, le pago por hacer 8 horas de viaje, ¿sí? Por trabajar 8 horas a un colectivero. Pero después le digo, no, mira, necesito que hagas más viajes, te voy a pagar horas extras. ¿Ese es un costo fijo o es un costo variable? Y la parte de las horas extras va a ser variable. Exactamente, bien. Ese es un costo mixto, digamos, tiene parte costo fijo y una parte un costo variable. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo le voy a... tengo que cambiar los repuestos de chasis del colectivo. ¿Eso va a ser un costo fijo o va a ser un costo variable? Costo fijo. En realidad,
eso sería un costo variable, porque va a depender de la cantidad de kilómetros que yo vaya haciendo del colectivo y cada cuántos kilómetros tengo que hacerle a ese service o ese cambio o reparaciones, ¿verdad? Si yo hago muchos viajes, voy a tener que cambiarlo más seguido. Entonces, fíjense que en el transporte hay como una combinación de diferentes tipos de costos. No todos son costos fijos, no todos son costos variables. Generalmente, por ejemplo, otro costo fijo bastante conocido son los seguros, las patentes, los impuestos, todo ese tipo de cosas son costos fijos, no depende de si le va bien o mal a la empresa, ¿verdad? Cuánto voy a gastar. El combustible es un costo variable, el personal suele ser un costo variable, aunque tiene parte fijo. Generalmente hay una combinación de diferentes cosas. Todo lo que es repuestos, cubiertas, todo lo que es materiales y demás suele ser costos variables en una empresa de colectivos, ¿verdad? Esas son algunas clasificaciones de costos. Después tenemos lo que son costos medios y marginales, que son más conceptos de economía. Los costos medios, como ya se pueden dar una idea, son los costos totales dividido la cantidad de productos o bienes, de bienes o servicios que produce una empresa o una industria. Y esto tiene que ver con lo que ya venimos charlando y que en el transporte es muy importante y tiene mucha relevancia, que son las economías de escala, ¿sí? Generalmente uno cree, o como siempre se dice, que el transporte en general tiene muchas economías de escala, ¿no? Y depende mucho de los modos y el tipo de modo seleccionado para ver cuánta economía de escala tiene o no. Esto es una parte del análisis y es importante porque generalmente se asocia y bien se hacen asociarse eso, que determinados productos suele ser mejor transportarlos en grandes modos de transporte o modos de transporte que tienen una economía de escala. ¿Por qué? Porque tienen gran volumen y suelen ser homogéneos y demás. En Argentina tenemos muchos de esos modos de transporte, muchos de esos tipos de productos, pero los modos de transporte a veces generalmente no parecieran ser los más óptimos. Un claro ejemplo de eso, seguro muchos de ustedes son de la zona pampeana o, digamos, más agrícola-ganadera del país, y en general, fíjense que los granos y todo lo que es la producción granaria se transporta en camiones, ¿verdad? Eso lo ven, cualquiera que es de alguna localidad del interior de la provincia o de Córdoba, Santa Fe y demás, lo ve. Y se traslada poco en modo de transporte que suelen tener una mayor economía de escala para este tipo de productos, como pueden ser el Trenes de tren. carga. Trenes de carga hay pocos, pero En barco algo fíjense... se transporta. ¿Cómo? En barco. En barco se transporta al exterior, sí, en barco se transporta al exterior. La hidrovía que hoy se habla tanto, en realidad es un camino fluvial pensado para la carga de granos. Ese sería un poco el resumen del modo de transporte, pero fíjense que en el interior, digamos, en lo que es el aspecto terrestre, el tren generalmente, por una economía de escalas, debería tener una ventaja sobre el camión para el transporte de este tipo de productos, lo que es piedras, productos primarios sobre todo, todo lo que es granario y demás. Pero en general en Argentina eso no pasa y se transporta mucho en la gran mayoría en camiones. Fíjense que ahí está un poco, digamos, en contra de lo que charlamos en la cátedra, que uno piensa que al tener un menor costo de transporte debería transportarse en tren, y hoy eso no pasa. Sí, cuando va al exterior se transporta en barcos, pero en el interior del país no pasa, en la parte terrestre del país no pasa eso.
La lógica indica que al tener grandes volúmenes concentrados en una región concentrada, como pueden ser 3 o 4 provincias de Argentina, debería trasladarse en modos de transporte que permitan un gran volumen, que no importe tanto la velocidad operativa, no importa cuánto tarda en llegar, sino que lleve grandes volúmenes, y no como sucede hoy, que a veces un camión puede llevar 30, 40 toneladas de un grano, cuando un tren puede llevar 30, 40 veces más o más. Eso es bastante contrario a lo que indica la teoría económica y digamos, una cuestión de economía de escala. No sé si eso lo han visto o se han dado cuenta de verlo en la realidad. ¿Y eso ¿Por qué por pasa qué? eso? ¿Por poca confianza en el sistema ferroviario? Pues hay distintas razones. Hoy el sistema ferroviario no puede absorber toda la cantidad de producción que se genera de granos, o sea, el modo de transporte ferroviario no tiene la capacidad para trasladar todo eso, no existen vagones, locomotoras, vías, no existe todo eso. Entonces, hoy no lo puede movilizar el transporte ferroviario y la carga tiene que ir de alguna manera. Entonces, el medio de transporte, como siempre charlamos también en la cátedra, más flexible, con mayor disponibilidad, con una serie de características que no necesariamente tienen que ver con la economía de escala, es el camión. Camiones hay en todos lados. Viajes de camiones se pueden hacer prácticamente a cualquier lugar del país. Hoy vías no hay a todos lugares del país. Entonces, digamos, ahí el modo de transporte, el camión tiene mucha mayor flexibilidad que lo que puede tener el modo ferroviario, ¿verdad? Entonces, Pero en este lo que caso hace... contamina más. Sí, también es verdad que contamina más, pero por eso, hoy los trenes y el sistema ferroviario no puede absorber toda la cantidad de grano que se produce. Entonces, el productor de esos granos, de alguna manera, tiene que sacar la producción o llevarla a los lugares donde se transforma. Entonces, ahí aparece el camión un poco suplantando esa falta de otros modos de transporte. Eso pasa mucho. Creo que es una explicación de por qué no tiene tanta incidencia el tren en ciertos productos que debería tenerla, como es la producción primaria en Argentina. Esa idea de economía de escala que se respeta en lo que es la exportación de esos productos, no se respeta en lo que es el movimiento interno de ese mismo producto, lo cual es bastante paradójico si uno se pone a verlo. Pero ahí lo que está pasando es que hay otros problemas más allá de lo que dice la economía o lo que debería pasar con las economías de escala. La idea de la economía de escala tiene como dos facetas. Una idea de costos fijos altos. Fíjense que es mucho más caro hacer 1 kilómetro de vía que 1 kilómetro de ruta, pero costos variables mucho más bajos. Es mucho más fácil mover 500, por poner cualquier número, 500 toneladas en un convoy solo en un tren, que mover 15 camiones que muevan la misma cantidad de toneladas, ¿verdad? Es mucho más caro, el costo variable es mucho más alto en los camiones que en el tren. Entonces eso es un poco lo que charlamos, lo que veníamos charlando de economía de escala. Costos fijos altos, costos variables bajos, generan economía de escala. ¿Qué significa eso? Que para que yo tenga costos medios bajos, voy a necesitar un gran volumen de producción. ¿Sí? ¿Eso lo entienden como concepto? Para que yo tenga costos medios bajos o mínimos, voy a necesitar un gran volumen de producción. Voy a necesitar que tenga una gran cantidad de producción. ¿Por qué las joyas o los medicamentos se trasladan en avión y no en tren, por ejemplo? ¿Alguno Porque podría decirlo por qué? Porque son productos más caros. Son productos más caros, de un volumen muy reducido y que lo que necesitan es velocidad. Son esas tres cosas. Por eso, si yo hago un tren para mover esas cosas, nunca van a ir por ese modo de transporte. ¿Me entienden?
Por eso generalmente ven que las cosas de mayor valor se tienden a trasladar en avión o vehículos, camiones refrigerados o con ciertas comodidades o ciertos servicios mayores a un camión común, y las cosas de menor valor y de grandes volúmenes tienden a moverse en tuberías, en trenes, y así es como funciona un poco la economía, ¿verdad? Grandes volúmenes requieren grandes inversiones iniciales y costos variables, tienen costos variables menores o mucho más pequeños que los costos variables de otros modos de transporte. Esa sería la idea. Fíjense también que lo que pasa con las tuberías. Las tuberías tienen grandes costos de construcción, es muy caro hacer tuberías, pero tienen un costo variable mínimo. Fíjense que cuesta muy poco mover las cosas en tubería, en costo variable, ¿verdad? Puedo trasladar una gran cantidad. Fíjense que hoy prácticamente, para que tengan un dato, se mueve el doble en todos los gasoductos y oleoductos del país, mueven el doble de todo lo que mueve el tren. De todas las toneladas que mueve el tren. Fíjense lo importante que son los oleoductos o los gasoductos o los ductos en Argentina, que mueven prácticamente el gas y el petróleo de todo el país, que básicamente es la energía que se utiliza para movilizar el país. Son mucho más importantes que lo que es un tren hoy, o el sistema ferroviario. Pero requieren grandes inversiones iniciales y después mucho más fácil o mucho más barato mover esa producción, y conviene moverla por esos modos. Esa es un poco la idea de economía de escala, ¿verdad? Lo que es importante entender es que para que yo pueda tener hoy ese sistema de tubería, necesito tener una gran cantidad de gas y de petróleo disponible para moverla, porque si no voy a estar desperdiciando un montón de plata en construir toda esa infraestructura. Entonces, esa es la idea de costo fijo. Tiene grandes costos iniciales y costos muy bajos de movilizar esa producción. ¿Eso les quedó claro a todos? Sí. Bueno, después tenemos, hay algunos ejemplos o algunos otros temas de lo que son los costos marginales. No sé si tuvieron economía, costos marginales deben haber visto, seguramente, ¿no? La idea de costo marginal lo que hace es explicarnos cuánto cambia en el costo de producción producir una unidad más. De esa forma nosotros lo que... ¿Viste el último, un ejercicio en la práctica del costo, cuando es el beneficio máximo, del costo marginal y el ingreso marginal, la relación entre ambos? Claro. Pero no vieron el costo medio y con el costo marginal todavía. Ahora les voy a bien. Listo, para que Bien, tenga más o menos idea. Bien. No, ahí lo único que quiero mencionar es que la idea de costo marginal está asociada un poco a esto, a lo que vimos de costos medios y economía de escala. La idea de costo marginal lo que nos trata de explicar es buscar un límite para una producción o un tamaño de una planta de una industria óptima. Piensen en el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo una fábrica hoy y produce al máximo, hoy está produciendo al máximo 100 tornillos, ¿no? Y esos 100 tornillos hoy me salen producirlos 1.000 pesos. Todos los costos cuestan 1.000 pesos. ¿Qué pasa si yo quiero producir 101 tornillos? ¿Qué necesito para producir 101 tornillos? No puedo producirlos, porque la fábrica solo me permite 100. Lo que voy a necesitar para producir un tornillo más es generar otra fábrica más. ¿Sí? Ese costo adicional que me genera esa producción adicional de ese tornillo va a ser el costo marginal de producir 101 tornillos. Toda la diferencia de costos que hay entre producir las 100 unidades interiores respecto a la unidad 101. ¿Sí? Ese es el concepto de costo marginal que es muy importante en economía. ¿Qué me dice eso? ¿Me conviene producir 101 tornillos o me quedo produciendo un tornillo menos 100
que te voy a tener un costo menor. En realidad, ahí lo que se trata de ver es ver cuál es la producción óptima, cuál es el tamaño de una planta óptima. Si yo tengo que satisfacer una demanda de 101 tornillos, yo como productor no voy a decidir hacer 101 tornillos, voy a decidir hacer 100, porque mi planta está diseñada para 100. Y hacer un tornillo más me va a costar muchísima más plata de la que podría ganar por vender ese tornillo extra. ¿Entienden? Esa es la idea de costo marginal. El costo que se adiciona por producir esa unidad adicional. El costo total que se adiciona por producir esa unidad adicional. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda. Ya los torturé un rato largo. Así que creo que con esto podemos dar por terminado. No sé, Lola, si hay que... Si consideras que hay que mencionar algún otro tema o si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Ninguna pregunta, quedó todo claro, los conceptos de costos y demás. ¿Nadie? Bueno. Listo. Debo Gracias, explicar bien. Nacho. Pues, si no... Muchísimas gracias, re claro. Bueno. Y gracias por estás enfermo y diste clase igual, así que... No pasa nada. Doble aplauso. No hay problema. El jueves que viene es una clase de consulta. Nosotros vamos a estar tomando finales. Eso lo van a manejar con los ayudantes. Nosotros, en nuestro grupo, les damos clases los lunes. El que se quiera sumar al lunes por alguna consulta para el parcial del martes, le podemos dar el link para que nos escribe y le podemos dar el link para que se conecte con nosotros. Si no, directamente lo trata con sus ayudantes. Pero en principio el jueves no vamos a dictar clases porque están tomando final. Igual lo vamos a poner en la plataforma Moodle. Hoy fue el primer parcialito. La verdad que hubo caras de angustia, pero tenemos muchos chicos y estamos tratando de hacer... lo mejor posible la materia, con 151 alumnos, 5 ayudantes, una ayudante alumna dentro de esos 5 ayudantes y yo que soy la adjunta. Por eso estamos siendo tan estrictos, porque no podemos tener flexibilidad. Hemos hecho un parcial que fue muy similar al del semestre pasado. Ustedes no están acostumbrados a pensar y les están tomando, por lo que sé, iguales a los parciales o a los ejercicios. Nosotros no tomamos así, ya les dijimos que le damos una vuelta de tuerca, pero es el mismo ejercicio, pensado desde otro lugar. Lo que les pedimos es que piensen, que se tranquilicen, porque ustedes lo saben, eso es lo que quiero que entiendan, ustedes lo saben, lo que pasa es que se bloquean porque están buscando la solución igual a la de las prácticas, y es igual si ustedes lo piensan, porque el ejercicio no tenía diferencia. Uno de los alumnos me dijo, esto que dice acá abajo, porque y digo, si vos mirás la práctica, dice lo mismo en tu práctica. Entonces, no hay cosas nuevas, hay miradas diferentes sobre lo mismo. Tenemos que ser estrictos con las conexiones y ustedes saben que en Moodle todo se les informa. La clase anterior la grabamos y hubo una grabación de 7 horas porque hubo 2 alumnos que se quedaron las 7 horas en la clase. No sabemos cómo es que se quedan tanto tiempo si la clase terminó. A ver, miren que nosotros también estamos tomando estas clases para que ustedes entiendan, pregunten. Las clases teóricas están colgadas en la plataforma y esto es para consultar. El mail de la cátedra es transportes. No se leen otros mails de la cátedra, salvo que haya un mail para los ayudantes. Pero si ustedes tienen que mandar información, tienen que mandarla a transportes. Eso está en el reglamento. Bien. ¿Qué pregunta? Perdón, alguien quería hacer una pregunta. Nosotros tenemos que seguir teniendo las asistencias martes y jueves, ¿no? Lo del lunes es optativo.
No, el lunes es algo que si vos querés, si no, no. Incluso para los alumnos es algo que se le da extra desde nuestros grupos para que entiendan las prácticas. Es más fácil explicárselas virtualmente que mandarles un mail con una explicación escrita. Por eso estamos dando esa clase, pero no se toma presente para nada. Es algo que vos, si querés preguntar algo, te damos esa opción, pero no es obligatoria para nada. Gracias. De nada. ¿Alguna consulta más? ¿Cuándo van a subir las notas o las correcciones? ¿Va a haber un día especial para charlar cómo se hizo? Las correcciones se mandan, también se suben por Moodle. Está bien, hasta semana que viene. Sí, esta semana tenemos finales, así que vamos a ver cómo, tal vez no las podamos subir antes del segundo parcialito. Está bien, bárbaro, gracias. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. ¿La clase que viene sea de consulta quiere decir que no se va a pasar asistencia o tenemos que conectarnos igual ¿El aunque no jueves? haya consulta de nuestra parte? ¿El jueves que viene? Sí, sí. El jueves que viene no hay clases. Si vos querés consultar por el parcial del martes, tenés que tratarlo con tu ayudante. Ah, perfecto, perfecto. Bien, y si tenés muchas dudas, nosotros los lunes estamos dando clase a nuestros grupos. Me podés mandar un mail y te hago participar de nuestras clases. Pero no es obligatorio. Hoy me preguntó Federico si era obligatorio, le dije que no. Es algo que lo damos para aquellos que tengan dudas, pero no es obligatorio, ni siquiera para los alumnos de nuestros grupos. Si ellos quieren saber cómo se corrigió la práctica, les explicamos. Si no quieren saber cómo se corrigió y les mandamos las prácticas para que la corrijan, es una forma para nosotros más fácil explicárselas virtualmente que mandarles por escrito en un correo. Perfecto. Profe, Sí. Vos, tu grupo tiene clase de consulta los lunes. Sí. ¿Eso me estás diciendo? No, sí. ¿En qué horario? Yo porque justo en mi grupo con los ayudantes es los miércoles y se me supone una materia y lo más probable es que no puedo conectarme. Entonces dije, si tengo alguna duda me puedo conectar a la tuya última. Sí, mandame un mail de 9 a 10. Genial. Te mando un mail si necesito conectarme y vos me incorporás. Claro. Genial. Mandan un mail a transportes y nosotros los incorporamos a la clase de consulta. ¿Alguna otra duda, chicos? No, creo que no, profe. Bueno, disfruten del día que está lindo. Nos vemos el martes con todos y el lunes con algunos. Dale, hasta luego. Gracias, nos vemos, profe. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego.